En ese preciso instante, Javier Álvarez comprendió algo que lo destrozó por completo. Una empleada doméstica de 52 años, con las manos cubiertas de cemento fresco, había hecho lo que él, dueño de una de las constructoras más grandes de Guadalajara, no había hecho en 5 largos años: 500 empleados a su cargo, 47 edificios erguidos, millones de pesos en contratos jugosos, y una mujer llamada Lupita Gómez, que ganaba 6,000 pesos al mes. Estaba arrodillada a las 6 de la mañana, construyendo una rampa de concreto con sus propias manos, para que su suegro tetrapléjico pudiera salir de su habitación. Por primera vez en 5 años, esta historia no se trata de construcción. Es sobre esas cosas que dejamos de hacer, pensando que siempre habrá tiempo, y sobre esas personas que hacen lo que otros consideran imposible, simplemente porque no pueden quedarse cruzados de brazos. Mi nombre, en realidad, no importa. Lo que importa es que conocí a Lupita, y lo que ella hizo cambió para siempre mi forma de entender el significado de la palabra ayudar. Déjenme contarles cómo empezó todo. Javier Álvarez tenía 48 años cuando esta historia comenzó. Era el tipo de hombre que aparecía en las revistas de negocios. Constructora Álvarez había levantado 47 edificios en las últimas 2 décadas. Torres de oficinas en Chapultepec, centros comerciales en Providencia, hospitales privados en Puerta de Hierro. 500 empleados dependían de cada una de sus decisiones. Su firma adornaba contratos que superaban los 100 millones de pesos, pero había algo que Javier no podía construir. No porque le faltara dinero, claro que no. No porque le faltaran recursos, imposible, sino porque le faltaba algo que no se encuentra en ninguna ferretería, ni en ninguna tienda departamental. Le faltaba el valor para enfrentar lo que había perdido. Hace 5 años, Javier tenía una esposa llamada Sofía. Sofía era la luz que iluminaba cualquier habitación al instante. Tenía esa risa contagiosa que hacía que hasta los problemas más grandes parecieran pequeños. Y tenía un padre, don Rafael Galván. Don Rafael era arquitecto, pero no cualquier arquitecto. No, señor. Era el hombre que había diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad en los años 70 y 80. 47 proyectos llevaban su firma. La ironía de ese número no se le escapaba a Javier. Él también había construido 47 edificios, como si el destino hubiera querido unirlos a través de esos números. Don Rafael tenía 74 años y había construido con sus propias manos la casa donde vivía. Cada columna, cada viga, cada detalle del jardín que podía verse desde la ventana de su habitación. Ese jardín era su orgullo. Rosas que había plantado cuando Sofía era apenas una niña. Un nogal que había crecido junto con ella. Una fuente de piedra que él mismo había tallado durante un verano entero. Don Rafael solía decir que un arquitecto no solo diseña espacios, un arquitecto diseña memorias, y ese jardín estaba lleno de ellas. Pero hace 5 años todo cambió. Javier, Sofía y don Rafael iban en el mismo auto. Regresaban de una cena familiar. Era una noche lluviosa de noviembre. Un tráiler perdió el control en la carretera. El impacto fue brutal. Sofía murió en el hospital 3 horas después. Javier salió con fracturas que sanaron en meses. Pero don Rafael despertó 2 semanas después, sin poder mover nada debajo del cuello. Tetraplegia C4-C5, dijeron los médicos. Lesión medular alta, dependencia total. Necesitaría respirador parcial por el resto de su vida. El hombre que había construido 47 edificios con sus manos, ahora no podía sostener ni un vaso de agua. El arquitecto que había diseñado espacios para miles de personas, ahora estaba prisionero en una habitación de 4 por 4 metros.
sin poder salir, sin poder ver el jardín que él mismo había creado, porque no había rampa para su silla de ruedas eléctrica. Solo 3 escalones separaban su habitación del jardín. 3 escalones, 9 pasos, menos de 1 metro de altura. Pero para don Rafael, esos 3 escalones eran el Everest. Javier podría haber construido esa rampa en un día. Tenía los recursos, tenía a los albañiles, tenía todo lo que se necesitaba. Pero cada vez que pensaba en ir a la casa de su suegro, algo dentro de él se rompía, porque ir a esa casa significaba enfrentar el fantasma de Sofía. Significaba ver la silla vacía donde ella se sentaba. Significaba escuchar el silencio donde antes estaba su risa. Javier prefirió huir. Se sumergió en el trabajo, 16 horas diarias, 7 días a la semana. Construyó 10 edificios más en esos 5 años. Ganó premios, apareció en más revistas, pero nunca construyó una rampa de 9 escalones para el padre de la mujer que amó. Pagaba todas las facturas de don Rafael, los mejores médicos, las mejores enfermeras, el mejor equipo médico, pero nunca lo visitaba. Mandaba cheques, mandaba flores en los cumpleaños, mandaba regalos en Navidad, pero no mandaba lo único que don Rafael realmente necesitaba, su presencia. 2 años después del accidente, Dolores, la esposa de don Rafael, murió. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero todos sabían la verdad. Dolores murió de tristeza, de ver a su esposo prisionero en su propio cuerpo, de ver a su hija en fotografías que ya no se movían, de sentir que la vida se había convertido en una sala de espera sin salida. Don Rafael quedó solo, completamente solo, con enfermeras que rotaban cada 8 horas, con un respirador que le recordaba cada segundo que seguía vivo, con una ventana que le mostraba el jardín que ya no podía tocar. Fue entonces cuando llegó Lupita. Lupita Gómez tenía 52 años cuando la agencia de empleo la envió a la casa de don Rafael. Era una mujer pequeña, 1,55 m de estatura, cabello negro con mechones grises que se negaba a teñir, manos ásperas de años de trabajo y ojos que habían visto más dolor del que cualquiera debería conocer. Lupita era viuda. Su esposo Miguel había muerto hace 8 años. Miguel era albañil, uno de los mejores de Tlaquepaque. Construía muros que parecían obras de arte, mezclaba cemento con una precisión que otros tardaban años en aprender, y Lupita había trabajado a su lado durante 20 años, no como ayudante, nunca como compañera. Ella mezclaba el cemento mientras él colocaba los ladrillos. Ella cargaba los materiales mientras él levantaba las columnas. Ella aprendió cada técnica, cada truco, cada secreto del oficio. Pero cuando Miguel murió, Lupita juró que nunca volvería a tocar el cemento, porque cada vez que olía esa mezcla de cal y arena, veía el rostro de su esposo, y el dolor era demasiado. Javier Álvarez había muerto en un accidente, en la construcción, un andamio mal amarrado, una caída de 6 pisos, 3 segundos que destruyeron 30 años de matrimonio. Lupita Gómez recibió una indemnización que, a duras penas, le alcanzó para pagar el funeral y tuvo que empezar de nuevo, a los 44 años, sin estudios, sin referencias, sin nada más que sus manos y su voluntad de sobrevivir. Trabajó en casas, limpiando pisos, lavando ropa, cocinando para familias que apenas la miraban. 8 años de trabajos temporales, 8 años de ser invisible, 8 años de guardar silencio sobre la mujer que sabía construir muros, hasta que llegó a la casa de don Rafael Galván. El primer día, Lupita entró a la habitación esperando encontrar a un anciano amargado. Eso es lo que le habían dicho, un tetrapléjico difícil, que había corrido a 3 empleadas en 6 meses, que no hablaba con nadie, que miraba por la ventana durante horas sin decir una palabra,
Pero lo que Lupita encontró fue algo completamente diferente. Encontró a un hombre con ojos que todavía brillaban, un hombre que, a pesar de no poder mover su cuerpo, tenía una mente que seguía diseñando. Don Rafael la miró cuando entró y le dijo algo que Lupita nunca olvidaría. Esa ventana da al jardín que construí hace 30 años. Tiene un nogal que planté cuando mi hija Sofía tenía 5 años. Ella solía columpiarse en sus ramas. Ahora ese árbol tiene más de 15 metros y yo no puedo verlo de cerca. Solo puedo ver su sombra desde aquí. A veces creo que esa sombra es Sofía saludándome desde afuera. Lupita sintió algo romperse dentro de ella, no de tristeza, de reconocimiento, porque ella sabía exactamente lo que era estar prisionera de los recuerdos. Sabía lo que era mirar algo que amabas, sin poder tocarlo. Sabía lo que era vivir con fantasmas. Desde ese día, Lupita no fue solo una empleada doméstica, se convirtió en la compañera silenciosa de don Rafael. Llegaba a las 7 de la mañana. Preparaba su desayuno exactamente como a él le gustaba. 2 huevos revueltos, sin sal, jugo de naranja natural, pan tostado con mantequilla, café negro, 1 cucharada de azúcar. Después de alimentarlo, Lupita limpiaba la habitación, pero no como las otras empleadas. Lupita movía cada objeto con cuidado, porque sabía que para don Rafael cada objeto era un recuerdo. La fotografía de Sofía en el buró, los planos enrollados en la esquina que él ya no podía dibujar, el trofeo de arquitectura que había ganado en 1982. Lupita limpiaba alrededor de los recuerdos, sin moverlos, y don Rafael lo notaba. Un día, después de 3 meses de trabajo, don Rafael le hizo una pregunta. Lupita, ¿por qué nunca mueves la fotografía de mi hija? Todas las demás la movían para limpiar. Tú limpias alrededor. Lupita se detuvo, miró la fotografía de Sofía y respondió con una voz que apenas era un susurro. Porque sé lo que es querer que algunas cosas nunca se muevan. Mi esposo tenía una taza que usaba cada mañana. Después de que murió, no dejé que nadie la tocara durante 3 años. Entiendo, don Rafael, entiendo. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Don Rafael empezó a hablar. Le contaba sobre Sofía, sobre cómo ella corría por el jardín cuando era niña, sobre cómo aprendió a leer los planos arquitectónicos antes de aprender a leer libros, sobre cómo conoció a Javier en una conferencia de construcción y supo desde el primer momento que se casaría con él. Y Lupita escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer consejos que nadie había pedido. Solo escuchaba, y en ese silencio compartido, algo comenzó a crecer. Una tarde, Lupita estaba limpiando cerca de la ventana cuando notó algo. Don Rafael miraba el jardín con una intensidad diferente. No era nostalgia, era algo más. Era hambre, un hambre de sentir el sol en la piel, de oler las rosas que había plantado, de tocar la corteza del nogal que había crecido junto con su hija. Lupita miró hacia la puerta que daba al jardín. 3 escalones, solo 3 escalones. Bajo hasta el nivel del jardín, la silla eléctrica de don Rafael no podía bajarlos. Y no había rampa. Lupita caminó hacia los escalones y los miró durante un largo momento. Después miró a don Rafael y en sus ojos vio algo que reconoció inmediatamente. La misma mirada que tenía Javier cuando miraba un terreno vacío y veía un edificio. La mirada de un constructor que ya no puede construir. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en don Rafael, en el jardín que él había creado, en los escalones que lo separaban de sus propios recuerdos. Y entonces, algo despertó dentro de ella, algo que había enterrado hace 8 años. Lupita se levantó a las 3 de la mañana, fue a un cajón que no había abierto desde la muerte de Javier y sacó un cuaderno viejo.
el cuaderno donde ella y Javier habían diseñado juntos sus proyectos. Páginas llenas de cálculos, dibujos de muros, esquemas de cimientos. Lupita pasó las páginas hasta encontrar una vacía y comenzó a dibujar una rampa con las medidas exactas que había calculado en su mente. Ángulo de inclinación para silla de ruedas, 8 grados. Ancho suficiente para la silla eléctrica, 1,20 m. Longitud necesaria para cubrir la altura de los 3 escalones, aproximadamente 4 metros. Lupita dibujó cada detalle, las bases de concreto, el refuerzo necesario, el acabado antiderrapante. Sus manos temblaban mientras dibujaba, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué hacer. Y eso significaba romper una promesa que se había hecho a sí misma hace 8 años. Nunca más tocar el cemento que le recordaba a Javier. Lupita miró el dibujo terminado y tomó una decisión que cambiaría todo. Si el millonario que tenía 500 albañiles no iba a construir esta rampa, ella lo haría, sola, con sus propias manos, con el cemento que juró nunca volver a tocar, porque don Rafael merecía ver su jardín y porque algunas promesas se rompen por razones más grandes que el dolor. A la mañana siguiente, Lupita fue al mercado, no al mercado de verduras, al mercado de materiales de construcción, el de la calle Aldama, por primera vez en 8 años. El olor del cemento la golpeó como un puño en el estómago. Tuvo que sostenerse de un estante para no caer, porque ese olor era Javier, eran sus manos grandes, era su risa cuando terminaba un muro perfecto, era el peso de todo lo que había perdido. Pero Lupita respiró profundo y caminó hacia el mostrador. Necesito 15 bolsas de cemento, arena, grava, una pala, una llana, un nivel y varillas para refuerzo. El vendedor la miró con sorpresa. Señora, todo eso pesa más de 500 kilos. ¿Tiene quien la ayude? Lupita sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tengo a mi esposo. Él me ayudará desde donde esté. Y pagó con el dinero que había ahorrado durante meses, 6,000 pesos, casi todo su salario mensual. El vendedor le dijo que podía hacer entregas, pero Lupita no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Así que pidió que dejaran los materiales en una bodega abandonada cerca de la casa de don Rafael, un lugar donde nadie preguntaría nada. Esa misma noche, Lupita empezó a transportar los materiales, una bolsa de cemento a la vez, 20 kilos en cada viaje, 15 viajes para el cemento, 10 viajes para la arena, 8 viajes para la grava. Lupita caminaba en la oscuridad cargando materiales que pesaban casi la mitad de su cuerpo, y nadie la vio, porque la gente no ve a las empleadas domésticas. Somos invisibles, somos las manos que limpian, que cocinan, que cuidan, pero rara vez somos las manos que construyen. Lupita estaba a punto de cambiar eso. El primer día de construcción fue un 5 de octubre. Lupita llegó a las 5 de la mañana, 2 horas antes de su turno. Don Rafael todavía dormía. Las enfermeras nocturnas estaban terminando su guardia. Nadie notó a la pequeña mujer que caminó hacia los escalones con una pala en la mano. Lupita miró el terreno donde construiría la rampa y sintió las manos de Miguel sobre las suyas. No físicamente, pero ahí estaban, guiándola, recordándole cada lección. Primero marcas el terreno, Lupita. Después excavas los cimientos. El secreto de una buena rampa está en lo que no se ve, en los cimientos que nadie nota. Lupita comenzó a excavar. El primer día, solo pudo preparar el terreno, remover la tierra suelta, marcar las dimensiones, calcular la profundidad de los cimientos. Cuando terminó, eran las 6:45, 15 minutos antes de que llegaran las enfermeras del turno de día. Lupita guardó sus herramientas en un arbusto cercano. Se lavó las manos rápidamente.
y entró a la casa como si nada hubiera pasado. Ese día, mientras alimentaba a don Rafael, él notó algo diferente en ella. Lupita, tienes tierra en el pelo. Lupita se llevó la mano a la cabeza rápidamente. Es que estuve revisando el jardín. Pensaba plantar algunas bugambillas nuevas. Don Rafael la miró con ojos que habían visto demasiado para dejarse engañar, pero no dijo nada. Los días siguientes, Lupita estableció una rutina. Despertaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a la casa a las 5, trabajaba en la rampa hasta las 6:45, se limpiaba y entraba a hacer su trabajo normal. Nadie sospechaba nada. Javier nunca visitaba. Las enfermeras cambiaban de turno exactamente a las 7 y don Rafael dormía hasta las 7:30. Era la ventana perfecta, 1 hora y 45 minutos cada día. Lupita calculaba que necesitaría 30 días para terminar. Si no llovía, si no se enfermaba, si su cuerpo de 52 años aguantaba. El segundo día, Lupita empezó a mezclar el concreto. Había olvidado lo pesado que era. Cada palada parecía arrancarle algo de los brazos. Sus manos comenzaron a agrietarse por el cemento. Su espalda protestaba con cada movimiento, pero Lupita no se detuvo, porque cada vez que sentía dolor, miraba hacia la ventana de don Rafael y recordaba su mirada cuando hablaba del jardín, el hambre de sentir el sol, el anhelo de tocar las rosas, la tristeza de estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Para el final de la primera semana, Lupita había completado los cimientos, 2 metros de base sólida que nadie podía ver, pero que sostendrían todo, como todo lo importante en la vida. Sus manos estaban destruidas, cortes, ampollas, callosidades nuevas sobre callosidades viejas. Javier llegó a la casa una vez durante esa semana, un martes por la tarde, solo para revisar que los pagos de las enfermeras estuvieran al día. No subió a ver a don Rafael, no preguntó cómo estaba, solo firmó unos papeles y se fue. Pero antes de irse, notó algo. Miró las manos de Lupita, vio el cemento incrustado en sus uñas, los cortes entre sus dedos. ¿Qué te pasó en las manos? Lupita escondió las manos detrás de su espalda. Nada, señor. Estuve limpiando el jardín. Había muchas piedras. Javier asintió sin prestar demasiada atención. Y se fue en su auto de lujo, sin saber que la empleada que le había servido café estaba construyendo lo que él debería haber construido hace 5 años. Si este video te está gustando, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás las historias que compartimos cada semana. Y no olvides que tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Un super thanks significa más que dinero. Significa que estas historias de personas extraordinarias merecen ser escuchadas. Ahora, déjame contarte qué pasó durante la segunda semana. La segunda semana fue cuando Lupita empezó a dudar, no de su capacidad para construir la rampa, sino de su derecho a hacerlo, porque cada vez que mezclaba el cemento, escuchaba la voz de Miguel, no la voz que le enseñaba a construir, otra voz, la voz de la última discusión que tuvieron antes de que él muriera. Había sido un sábado por la noche. Miguel había llegado tarde del trabajo, olía a cemento y a sudor, y Lupita le había reclamado: siempre llegas tarde, siempre estás cansado, siempre hueles a construcción. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de oficina? ¿Cuándo vamos a vivir como gente normal? Miguel la había mirado con esos ojos que siempre la desarmaban. Lupita, construir es lo único que sé hacer bien. Mis manos no sirven para papeles, sirven para ladrillos. Y algún día, cuando ya no esté, vas a entender que cada muro que levanté fue mi manera de decirte que te amaba. Lupita se había ido a dormir enojada esa noche. No le dijo te amo, no le dio un beso de buenas noches, solo le dio la espalda y cerró los ojos. Al día siguiente, Miguel se fue a trabajar temprano
y nunca volvió. El andamio se dio a las 11 de la mañana. Miguel cayó 6 pisos. Murió en la ambulancia antes de llegar al hospital. Y las últimas palabras que Lupita le dijo fueron un reclamo. No un te amo, no un gracias por todo. Solo quejas sobre el olor a cemento que ahora ella misma llevaba en las manos. Durante 8 años, Lupita cargó con esa culpa. Por eso había jurado nunca más tocar el cemento. No solo porque le recordaba a Miguel, sino porque el cemento le recordaba las palabras que nunca pudo retirar. Y ahora, arrodillada frente a la casa de don Rafael, Lupita entendía algo que la destruía y la sanaba al mismo tiempo. Cada palada de cemento era una disculpa tardía. Cada bloque colocado era un te amo que llegó 8 años tarde. 8 años. Cada gota de sudor era una lágrima que no pudo llorar en el funeral, porque estaba demasiado enojada consigo misma. Demasiado. Lupita no estaba construyendo una rampa para don Rafael. No, no, no. Estaba construyendo el perdón. El perdón que nunca se dio a sí misma. Nunca. Y Miguel, desde donde estuviera, la estaba guiando, protegiendo. El día 12, algo cambió. Algo muy importante. Lupita llegó a las 5 de la mañana como siempre, con su café y su torta. Pero cuando empezó a trabajar, sintió que alguien la observaba. La observaba. Levantó la vista hacia la ventana de don Rafael y lo vio, despierto, mirándola, con lágrimas en los ojos. Lágrimas. Lupita se congeló. No sabía qué hacer. ¿Qué hacer? No sabía qué decir. Pensó en huir, en salir corriendo, en inventar una excusa, en decir que estaba arreglando el jardín. ¡Qué tontería! Pero don Rafael no necesitaba excusas, ninguna, porque él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Lupita, dijo con una voz que apenas se escuchaba a través del vidrio, no te detengas. Y Lupita no se detuvo. Nunca más. Siguió trabajando mientras don Rafael la observaba. Y por primera vez en 30 días, no trabajó sola. No más. Tenía un testigo. Alguien que veía su esfuerzo. Alguien que entendía lo que significaba cada palada de cemento, cada gota de sudor. Desde ese día, don Rafael se despertaba temprano, muy temprano. A las 5 de la mañana, cuando Lupita llegaba, él ya estaba en su silla junto a la ventana, puntual. No podía ayudarla físicamente. Imposible. Pero podía observarla. Podía sentir cuando ella lo miraba. Podía sonreír cuando terminaba una sección. Su sonrisa. Y para Lupita, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. La tercera semana trajo lluvia. 3 días seguidos de aguaceros que destruyeron parte del trabajo de Lupita. Todo. El concreto fresco se lavó. Los cimientos se llenaron de agua. Lupita tuvo que drenar, limpiar y empezar de nuevo. Perdió 5 días de trabajo en uno solo. Terrible. Esa noche, Lupita llegó a su casa y lloró. Lloró con ganas. No había llorado así desde el funeral de Miguel. Lloró de frustración, de cansancio, de dolor en los músculos que ya no respondían como antes. Pensó en rendirse. 30 días era demasiado optimista, demasiado. Iba a necesitar 40, quizá 50, y su cuerpo no iba a aguantar. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó a la casa de don Rafael, encontró algo que la hizo caer de rodillas. Alguien había puesto un toldo sobre la rampa en construcción. Un toldo improvisado hecho con lonas y palos de madera. Y debajo del toldo había una nota. Lupita, sé lo que estás haciendo. No te detengas. Te dejo mi paraguas viejo para que no te mojes. Tu amigo Rafael. Don Rafael había pedido a la enfermera de noche que le ayudara. No podía mover sus manos. No podía. Pero podía mover su voluntad, su inmensa voluntad. Había dado instrucciones precisas sobre cómo armar el toldo.
Había donado su paraguas más preciado, el que Sofía le regaló en su cumpleaños 70, y había escrito esa nota con un lápiz sostenido entre sus dientes, letra por letra, palabra por palabra. Le tomó 3 horas escribir 28 palabras. 3 horas. Pero lo hizo, porque Lupita no era la única que estaba construyendo algo. Don Rafael también estaba construyendo esperanza. ¡Esperanza! Algo que no había sentido en 5 años. 5 largos años. Lupita recogió la nota con manos temblorosas. La guardó en el bolsillo de su delantal, a salvo, y siguió trabajando. Pero ahora, cada vez que sentía que no podía más, tocaba el papel en su bolsillo y recordaba que no estaba sola. Nunca más sola. El día 20, la rampa tenía 10 metros completados. Faltaban solo 2 metros para llegar al nivel del jardín. Lupita había trabajado 300 horas. ¡300! Había gastado más de 5,000 pesos de su bolsillo. Dinero que no tenía. Dinero que había pedido prestado a una vecina. Dinero que tardaría meses en pagar. Pero cada peso invertido valía cada centavo, cada uno, porque don Rafael ahora sonreía de verdad. No esa sonrisa forzada que ponía cuando las enfermeras le hacían chistes malos. Sonreía de verdad, con los ojos, con el alma, con cada parte de su cuerpo que todavía podía sentir. Lupita le había dado algo que el dinero de Javier nunca pudo comprar. Jamás le había dado razón para despertar cada mañana, y eso en un hombre que había perdido a su hija, a su esposa, y el uso de su cuerpo era un milagro, un verdadero milagro. Pero los milagros tienen un precio, y el precio para Lupita fue su salud. El día 22, Lupita empezó a toser. Al principio pensó que era el polvo del cemento. Solo eso, pero la tos no paraba y venía acompañada de dolor en el pecho. Una enfermera del turno de noche la vio llegar una mañana y se preocupó. «Señora Lupita, usted no se ve bien, debería ir al médico». Lupita negó con la cabeza. «Estoy bien, solo es un resfriado». Pero no era un resfriado. No, era agotamiento extremo. Su cuerpo de 52 años estaba cediendo. Dormía 4 horas por noche. Comía una vez al día para ahorrar dinero para los materiales. Una vez trabajaba 18 horas diarias entre la rampa y sus labores domésticas. Ningún cuerpo aguanta eso. ¡Ninguno! Ni siquiera el cuerpo de una mujer que había cargado ladrillos junto a su esposo durante 20 años. Pero Lupita seguía adelante, siempre adelante, porque faltaban solo 8 días. 8 días, y don Rafael podría salir al jardín. 8 días y todo habría valido la pena. La pena. El día 25, Lupita tuvo que detenerse, no porque quisiera, sino porque su cuerpo no le dio opción ninguna. Estaba mezclando cemento cuando sus rodillas simplemente se doblaron. Cayó al suelo como una marioneta sin hilos y no pudo levantarse. Don Rafael vio todo desde la ventana. ¡Todo! Gritó el nombre de Lupita una y otra vez. Pero ella no respondía. ¡No respondía! La enfermera de la mañana llegó corriendo. Encontró a Lupita inconsciente junto a la rampa sin terminar, con las manos llenas de cemento, con el rostro pálido como el concreto que ella misma había mezclado. Llamaron una ambulancia. Lupita despertó en el hospital 3 horas después. Deshidratación severa, agotamiento físico extremo, principios de neumonía por exposición al frío de las madrugadas. El médico le dijo que necesitaba reposo absoluto, al menos 2 semanas. Nada de esfuerzo físico, nada de trabajo, solo descanso. Lupita escuchó las instrucciones, asintió con la cabeza. Y en cuanto el médico salió de la habitación, empezó a buscar su ropa. ¡Su ropa! No podía parar ahora.
No ahora. Faltaban 5 días y la rampa estaría lista. No iba a detenerse por una neumonía, jamás. No iba a detenerse por nada. Pero cuando intentó levantarse de la cama, una voz la detuvo. Lupita. Era una voz que conocía, una voz que había escuchado dar instrucciones a 500 empleados, una voz que firmaba cheques pero nunca visitaba. Javier Álvarez estaba parado en la puerta del hospital, con los ojos rojos, con las manos temblando y con una expresión que Lupita jamás había visto en su rostro. Culpa, pura y absoluta culpa. Lupita, ¿qué has hecho? Lupita lo miró directamente a los ojos. Lo que usted debió haber hecho hace 5 años, señor. Javier dio un paso atrás, como si lo hubieran abofeteado, porque esas palabras no eran un insulto, eran la verdad. Y la verdad, cuando finalmente se escucha, duele más que cualquier puño. Javier había recibido una llamada de la enfermera esa mañana. Al principio no entendió de qué hablaba. ¿Que la empleada se desmayó construyendo una rampa? ¿Qué rampa? Y entonces la enfermera le explicó todo. 30 días de madrugadas, 300 horas de trabajo, 5,000 pesos gastados. Todo para que don Rafael pudiera salir al jardín que él mismo había diseñado hace 30 años. Javier colgó el teléfono y lloró. No había llorado desde el funeral de Sofía, pero ese día lloró como un niño, porque entendió algo que lo avergonzaba hasta los huesos. Una empleada que ganaba 6,000 pesos al mes había hecho lo que él, con millones en el banco, nunca pensó hacer. No porque no pudiera, sino porque no quiso, porque era más fácil mandar cheques que enfrentar el dolor. Porque era más cómodo construir edificios para desconocidos que construir una rampa para el padre de la mujer que amó. Javier había fallado. Y una mujer de 52 años, con manos de albañil y corazón de santa, lo había expuesto sin querer. Ahora, Javier estaba en el hospital, frente a la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la palabra construir. Lupita, necesitas descansar. Lupita negó con la cabeza. Faltan 5 días. La rampa no está terminada. Don Rafael puede esperar 5 días más. No, no puede. La voz de Lupita se quebró. Usted no entiende, señor. Cada día que don Rafael pasa en esa habitación es un día menos de vida. Él no tiene tiempo. Yo puedo descansar cuando esté muerta. Él necesita ver su jardín ahora. Javier se quedó en silencio, porque Lupita tenía razón. Don Rafael tenía 74 años, tetraplegia, C4, C5, respirador parcial. Los médicos habían dicho que cada año era un regalo, y llevaba 5 años sin poder salir de su habitación. 5 años sin ver de cerca el jardín que él mismo había creado. 5 años esperando que alguien le devolviera un pedazo de cielo. Y ese alguien había sido una empleada doméstica. No el millonario que podía haberlo hecho con una llamada telefónica. Javier miró a Lupita y tomó una decisión que cambiaría todo. No vas a terminar esa rampa, Lupita. Lupita abrió la boca para protestar, pero Javier levantó la mano. No vas a terminarla porque yo lo voy a hacer. Mañana a las 6 de la mañana, 20 de mis mejores albañiles van a estar en esa casa y van a terminar lo que tú empezaste en 2 días máximo. Lupita no supo qué decir, solo pudo asentir, y por primera vez en 30 días cerró los ojos y descansó de verdad, porque alguien más iba a cargar el peso, al menos por un momento. Lo que pasó en los siguientes 2 días fue algo que nadie en esa colonia había visto. Jamás. Javier llegó a las 5 de la mañana, no a las 6, a las 5, antes que sus propios albañiles, y empezó a trabajar con sus propias manos. El CEO de Constructora Álvarez, el hombre que firmaba contratos de millones de pesos, el empresario que aparecía en las revistas de negocios, estaba arrodillado en el jardín de su suegro,
mezclando cemento, colocando bloques, nivelando la superficie. Sus albañiles llegaron a las 6 y lo encontraron cubierto de polvo. «Jefe, ¿qué hace aquí?». Javier los miró con ojos que brillaban. «Estoy terminando lo que debía haber empezado hace 5 años. Ahora, pónganse a trabajar. Tenemos 2 días para hacer 30 días de trabajo». Y trabajaron. 20 albañiles que normalmente construían torres de oficinas, trabajando en una rampa de 12 metros, para un anciano que no podía mover su cuerpo, pero que todavía podía sonreír. Don Rafael observó todo desde su ventana. Vio a Javier trabajar por primera vez en 5 años. Vio las manos de su yerno cubiertas del mismo cemento que cubría las manos de Lupita, y supo que algo había cambiado, no solo en la rampa, en todo. El segundo día de construcción, algo inesperado sucedió. Lupita apareció. No debería estar ahí. Los médicos le habían ordenado reposo absoluto. Pero Lupita no era el tipo de persona que obedece órdenes cuando hay trabajo que hacer. Llegó a las 6 de la mañana, todavía pálida, todavía débil, pero con los ojos llenos de determinación. Javier la vio y frunció el ceño. «Lupita, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». Lupita caminó hacia la rampa y miró el trabajo que los albañiles habían hecho. «Necesitan supervisar el ángulo de inclinación. Está un grado demasiado empinado. La silla de don Rafael es pesada. Si el ángulo no es exacto, podría resbalar». Javier miró a sus albañiles. Ellos asintieron. Lupita tenía razón. Un grado de diferencia podía ser la diferencia entre una rampa segura y un accidente. Desde ese momento, Lupita no trabajó físicamente, pero supervisó cada detalle, cada medida, cada ángulo, cada nivel. Se sentó en una silla cerca de la rampa y dirigió la construcción como un general dirige una batalla. Y los albañiles de Constructora Álvarez, hombres que habían construido rascacielos, escucharon cada instrucción de una empleada doméstica de 52 años, porque sabían que ella había hecho lo que ellos nunca hubieran tenido el valor de hacer. Al final del segundo día, la rampa estaba completa. 12 metros de concreto perfectamente nivelado, con barandales de acero inoxidable, con superficie antideslizante, con iluminación LED para las noches. Javier había añadido detalles que Lupita no había planificado, porque quería que fuera más que una rampa. Quería que fuera un monumento a la mujer que le enseñó que construir no es solo levantar paredes, es levantar esperanzas. Esa noche todos se fueron, los albañiles, Javier, las enfermeras. Solo quedaron Lupita y don Rafael, y el silencio. Lupita entró a la habitación de don Rafael. Él estaba despierto, mirando hacia la ventana, hacia la rampa que ahora brillaba bajo las luces LED. «Lupita», dijo don Rafael con voz temblorosa, «mañana voy a salir al jardín». Lupita asintió. «Sí, don Rafael, mañana va a salir al jardín. Hace 5 años que no siento el sol en mi rostro. 5 años que no huelo las rosas. 5 años que no toco el nogal que planté con Sofía». Lupita se sentó junto a él. «Mañana va a sentir todo eso y mucho más». Don Rafael la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué, Lupita? ¿Por qué hiciste todo esto? Nadie te pagó, nadie te lo pidió. ¿Por qué?». Lupita guardó silencio por un momento, pensando en cómo explicar algo que ni ella misma entendía completamente. Y entonces las palabras salieron solas. «Porque mi esposo, Miguel, murió hace 8 años. Y las últimas palabras que le dije fueron un reclamo. Le reclamé por oler a cemento, por llegar tarde del trabajo, por no ser un hombre de oficina. Y al día siguiente, él murió. Y yo nunca pude decirle lo que realmente sentía. Nunca pude decirle que lo amaba, que amaba el olor a cemento en su ropa, que amaba sus manos ásperas, que amaba todo lo que él era». Lupita hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su rostro. «Don Rafael,
Yo no construí esa rampa para usted. La construí para Miguel. Cada bolsa de cemento que cargué fue una disculpa. Cada bloque que coloqué fue un te amo. Cada gota de sudor fue una lágrima que no pude llorar en su funeral. Usted me dio la oportunidad de hacer las paces con mi esposo. Usted me dio la oportunidad de terminar lo que nunca pude empezar. Don Rafael cerró los ojos y por primera vez en 5 años lloró de alegría, porque entendió que Lupita no era solo una empleada doméstica, era un ángel con manos de albañil y corazón de oro. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Lupita se quedó junto a don Rafael, hablando, recordando, compartiendo historias de los seres amados que habían perdido, Sofía y Miguel, 2 personas que nunca se conocieron, pero que ahora estaban conectados a través de una rampa de concreto, a través del amor de los que dejaron atrás. El día siguiente amaneció despejado, un sol brillante iluminaba el jardín de don Rafael, como si el cielo supiera que algo especial iba a pasar. Javier llegó temprano, no para trabajar, para presenciar. Las enfermeras prepararon a don Rafael, lo vistieron con su mejor camisa, la misma que usaba en las ceremonias de premiación cuando era arquitecto. Lo peinaron, lo afeitaron, lo dejaron impecable. Lupita fue la última en entrar a la habitación. Llevaba un ramo de rosas del jardín, las había cortado esa mañana, las mismas rosas que don Rafael había plantado hace 30 años, las mismas rosas que él no había podido oler en 5 años. Don Rafael miró las rosas y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Son del jardín? Lupita asintió. Son del jardín y ahora usted va a ir a verlas. El momento había llegado. Javier empujó la silla de ruedas de don Rafael hacia la puerta, hacia la rampa, hacia el jardín. Don Rafael cerró los ojos mientras bajaban. No quería ver, quería sentir, quería que el primer momento fuera puro, sin anticipación, sin expectativas, solo sensación. La silla llegó al final de la rampa, al nivel del jardín. Javier se detuvo y don Rafael abrió los ojos. Lo primero que vio fue el árbol de aguacate, el árbol que había plantado cuando Sofía tenía 5 años. Ahora tenía más de 15 metros de altura. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, como si el árbol hubiera estado esperando su regreso. Don Rafael miró el árbol y vio a Sofía, no físicamente, pero la vio corriendo entre las ramas cuando era niña, columpiándose de una rama baja que ya no existía, riendo con esa risa que llenaba el jardín de vida. «Papá», había dicho Sofía una vez, «este árbol va a ser más grande que la casa algún día». Y tenía razón. El árbol ahora proyectaba una sombra que cubría casi todo el jardín. Una sombra donde don Rafael podría descansar. Una sombra donde podría recordar. Una sombra donde podría sentir que Sofía todavía estaba con él. Javier empujó la silla hacia las rosas. Don Rafael inclinó la cabeza hacia adelante, tan cerca como su cuerpo rígido le permitía, y respiró. El olor de las rosas lo golpeó como una ola. 30 años de recuerdos en una sola inhalación. Dolores plantando rosales en su primer aniversario, Sofía cortando rosas para su graduación, el jardín lleno de flores en la boda de Sofía y Javier. Cada rosa era una memoria, cada pétalo era un momento, cada aroma era un pedazo de vida que había creído perdido para siempre. Don Rafael empezó a llorar, pero no de tristeza, de gratitud, de alegría, de algo que no tenía nombre porque era demasiado grande para las palabras. «Lupita», dijo don Rafael entre sollozos, «ven aquí». Lupita se acercó. Don Rafael no podía mover sus brazos para abrazarla, pero podía hacer algo más. Inclinó su cabeza hacia adelante y la apoyó en el hombro de Lupita, el gesto más cercano a un abrazo que su cuerpo le permitía. «Gracias, Lupita».
Gracias por devolverme el cielo que yo mismo construí. Lupita cerró los ojos y por primera vez en 8 años sintió que Miguel estaba orgulloso de ella, desde donde estuviera, sonriendo, asintiendo, diciendo: «Lo hiciste bien, Lupita, lo hiciste bien». Javier observaba todo desde unos metros atrás, con pincentus, lágrimas en los ojos, con vergüenza en el corazón, con un propósito nuevo en su mente, porque entendió que había desperdiciado 5 años. 5 años que podría haber compartido con su suegro. 5 años de tardes en el jardín. 5 años de conversaciones bajo el árbol de aguacate. 5 años de recuerdos que ahora tendría que comprimir en el tiempo que le quedara a don Rafael. Javier caminó hacia don Rafael y Lupita. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y miró a su suegro directamente a los ojos. «Don Rafael, perdóneme por no estar aquí. Perdóneme por mandar cheques en lugar de venir. Perdóneme por construir edificios para desconocidos mientras usted estaba prisionero en su propia casa. Perdóneme por ser un cobarde que prefirió huir del dolor en lugar de enfrentarlo». Don Rafael miró a Javier y respondió con palabras que nadie esperaba. «No hay nada que perdonar, Javier. El dolor nos hace hacer cosas extrañas. A mí me paralizó el cuerpo, a ti te paralizó el corazón. Pero ahora estamos aquí, los tres, en el jardín que Sofía amaba, y eso es todo lo que importa». Javier bajó la cabeza. Las lágrimas caían al pasto, al mismo pasto que había crecido sin él durante 5 años. Don Rafael continuó: «Javier, quiero pedirte algo. No para mí, para ella». Miró hacia Lupita. Esta mujer gastó todo lo que tenía para darme este momento. Gastó su salario, gastó su salud, gastó 30 días de su vida. No quiero que eso quede sin recompensa. No quiero que su sacrificio sea en vano». Javier asintió. «¿Qué quiere que haga?». Don Rafael sonrió. «Quiero que construyas rampas, no para mí, para todos los que están como yo, prisioneros en sus propias casas, esperando que alguien les devuelva un pedazo de cielo. Tienes 500 albañiles, tienes los recursos, tienes el poder, úsalo para algo que importe». Javier Álvarez miró a Lupita Gómez, luego miró a don Rafael Galván y finalmente miró al nogal, al árbol que Sofía había amado, al árbol que ahora le susurraba algo que no podía escuchar, pero podía sentir. «Hazlo, papá, hazlo por mí». Javier se levantó, se limpió las lágrimas y dijo las palabras que cambiarían todo. «Voy a crear una fundación. Se va a llamar Rampas de Dignidad y Lupita va a ser la directora. Si ella acepta». Lupita abrió los ojos de sorpresa. «¿Yo? Pero señor, yo solo soy una empleada doméstica. No sé nada de fundaciones. No sé nada de administrar». Javier negó con la cabeza. «Tú sabes lo más importante, Lupita. Sabes lo que significa construir con el corazón. Sabes lo que significa sacrificarte por alguien que lo necesita. Sabes lo que significa no rendirte cuando todo parece imposible. Eso no se enseña en ninguna universidad. Eso se trae de nacimiento. O se aprende cargando bultos de cemento a las 5 de la mañana». Lupita miró a don Rafael Galván. Él asintió. «Acepta, Lupita. Acepta y convierte tu dolor en propósito, como yo convertí mi parálisis en gratitud». Lupita guardó silencio por un largo momento, pensando en Miguel, en los 8 años de culpa, en las 300 horas de trabajo, en todo lo que había dado y todo lo que había recibido, y entonces dijo que sí. «Acepto, señor Javier, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que la primera rampa que construya la fundación lleve el nombre de mi esposo, Miguel Gómez, el albañil que me enseñó que construir es amar». Javier sonrió. «La primera rampa se llamará Rampa Miguel, y todas las demás se construirán siguiendo los planos que tú diseñaste, los mismos planos que usaste para don Rafael, porque esos planos tienen algo que los míos nunca tendrán». «¿Qué?».
tienen alma. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte y activar la campanita. Cada semana compartimos historias como esta. Historias de personas que demuestran que el amor no tiene límites. Y si quieres apoyar este canal de manera especial, considera enviar un super thanks. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Ahora, déjame contarte qué pasó después. Los siguientes 2 años fueron los más importantes en la vida de don Rafael Galván. No porque recuperara el movimiento de su cuerpo, eso nunca pasó, sino porque recuperó algo más valioso. Recuperó la vida. Cada tarde Lupita lo llevaba al jardín, lloviera o brillara el sol, hiciera frío o calor. Don Rafael pasaba horas bajo el nogal, mirando las ramas, escuchando el viento entre las hojas, sintiendo que Sofía estaba cerca. Javier empezó a visitar cada semana. Al principio era difícil. Cada vez que entraba a la casa, veía el fantasma de su esposa, pero con el tiempo, los fantasmas se convirtieron en recuerdos, y los recuerdos se convirtieron en consuelo. Don Rafael y Javier hablaban durante horas, de Sofía, de Dolores, de los proyectos que habían construido juntos, de los errores que habían cometido, de las lecciones que habían aprendido. Un día, don Rafael le dijo algo que Javier nunca olvidaría. «Sabes, Javier, Sofía te amaba más de lo que yo he amado a nadie en mi vida. Y si ella pudiera vernos ahora, sentados aquí, hablando, riendo, llorando juntos, estaría feliz, porque esto es lo que ella siempre quiso, que fuéramos una familia. Aunque ella ya no esté físicamente, todavía lo somos. Tú, Lupita y yo, somos la familia que Sofía dejó atrás. Y mientras sigamos juntos, ella nunca morirá de verdad». Javier no respondió. Solo asintió y siguió mirando el nogal, el mismo árbol donde Sofía se columpiaba de niña, el mismo árbol que ahora les daba sombra a los tres. La Fundación Rampas de Dignidad se convirtió en realidad 6 meses después de aquel día en el jardín. Javier invirtió 10 millones de pesos de su propio bolsillo. Construyó oficinas cerca de la casa de don Rafael, para que Lupita pudiera estar cerca de él mientras trabajaba, y contrató a 15 personas para ayudarla. Pero Lupita insistió en que los albañiles fueran especiales. No quería trabajadores comunes, quería personas que entendieran lo que significaba construir con el corazón. Así que fue a buscarlos, a los mercados de materiales de construcción, a los sitios de obra abandonados, a los lugares donde los albañiles sin trabajo esperaban que alguien los contratara, y los entrevistó uno por uno. No les preguntó cuántos años de experiencia tenían, no les preguntó qué estudios habían completado, les preguntó algo diferente. ¿Alguna vez has construido algo por amor? ¿Algo que nadie te pagó por hacer? ¿Algo que hiciste simplemente porque no podías quedarte sin hacer nada? Los que respondían que sí, eran contratados. Los demás, no. El primer proyecto de Rampas de Dignidad fue para una anciana de 83 años en Tlaquepaque. Se llamaba Doña Esperanza. Llevaba 7 años sin poder salir de su departamento porque no había elevador y vivía en un 3er piso. Sus hijos la visitaban una vez al mes. Las enfermeras iban y venían, pero ella estaba sola, prisionera en 4 paredes. Lupita fue personalmente a supervisar la construcción, no de una rampa, de un sistema de rampas que conectaba su departamento con la calle. Tardó 3 semanas, pero cuando doña Esperanza bajó por primera vez en 7 años, algo pasó. Se detuvo en medio de la banqueta, levantó la cara hacia el sol y empezó a llorar. No había sentido el sol en su rostro desde que su esposo murió. 7 años de oscuridad, y ahora, gracias a una rampa de concreto, el sol volvía a tocar su piel. Lupita la abrazó y supo que había encontrado su propósito. El segundo proyecto fue en Ecatepec, un niño de 12 años con parálisis cerebral.
Sus padres lo cargaban cada día para llevarlo a la escuela, subiendo y bajando escaleras, luchando contra el cansancio, luchando contra el dolor de espalda, luchando contra un mundo que no estaba diseñado para personas como su hijo. Lupita construyó una rampa en su casa, y otra en su escuela, y otra en el parque donde sus amigos jugaban. El niño, que se llamaba Diego, escribió una carta a Lupita, una carta que ella todavía guarda en el mismo cajón donde guarda los planos de Miguel. «Señora Lupita», escribió Diego con letra temblorosa, «gracias por las rampas. Ahora puedo ir a la escuela sin que mis papás se cansen. Ahora puedo ir al parque sin que mis amigos tengan que cargarme. Ahora puedo ser normal. Bueno, no normal, pero más normal que antes. Usted me dio alas, aunque esas alas sean de concreto». Lupita lloró cuando leyó esa carta y la guardó junto a los planos de Miguel, porque entendió que esos planos no eran solo dibujos técnicos, eran la continuación del amor de su esposo. Cada rampa que construía era un muro que Miguel nunca pudo levantar. Cada familia que ayudaba era un proyecto que Miguel jamás pudo terminar. Lupita no estaba sola. Miguel estaba con ella, en cada bulto de cemento, en cada bloque colocado, en cada vida transformada. En los primeros 3 años, Rampas de Dignidad construyó 500 rampas, 500 familias que recuperaron su libertad, 500 personas que volvieron a sentir el sol, 500 historias de esperanza. Javier aumentó su inversión, contrató más albañiles, abrió oficinas en Guadalajara y Monterrey y cambió la política de constructora Álvarez. Ahora, el 10% de todos los proyectos de la empresa eran rampas gratuitas para familias de bajos recursos. Los accionistas protestaron al principio. Dijeron que era una pérdida de dinero, que las rampas no generaban ganancias, que estaba desperdiciando recursos. Javier los miró y dijo algo que los calló para siempre. «Tengo 47 edificios con mi nombre, torres de oficinas, centros comerciales, hospitales, y ninguno de ellos significa nada comparado con las 500 rampas que hemos construido, porque los edificios se derrumban, las torres se olvidan, los centros comerciales cierran, pero las rampas cambian vidas, y eso es algo que ningún balance financiero puede medir». Los accionistas no volvieron a protestar, y Constructora Álvarez se convirtió en la primera empresa de construcción en México con un programa permanente de accesibilidad gratuita. Don Rafael vivió 2 años más después de su primera salida al jardín, 2 años de tardes bajo el nogal, 2 años de conversaciones con Lupita y Javier, 2 años de ver el sol, oler las rosas y sentir que Sofía estaba cerca. Murió un martes de octubre, tranquilo, sin dolor, con una sonrisa en el rostro. Lupita estaba a su lado cuando pasó. Le estaba leyendo un libro de arquitectura, el mismo libro que don Rafael había usado para diseñar su primer edificio hace 50 años. Don Rafael cerró los ojos mientras Lupita leía, y cuando ella terminó el capítulo, él ya no estaba, se había ido. Pero su sonrisa seguía ahí, como si hubiera visto algo hermoso en el último momento. Lupita cree que vio a Sofía esperándolo del otro lado, con esa risa que llenaba cualquier habitación, con los brazos abiertos, diciéndole: «Bienvenido a casa, papá, bienvenido a casa». El funeral de don Rafael fue en el jardín, el mismo jardín que él había diseñado. El mismo jardín que Lupita le había devuelto. Cientos de personas asistieron, arquitectos que habían trabajado con él, familias que habían recibido rampas de la fundación, albañiles que habían conocido a Lupita, y en el centro de todo, junto al nogal, estaba la silla de ruedas de don Rafael, vacía, pero llena de flores. Javier habló primero. Don Rafael fue el mejor arquitecto que conocí, pero no por los edificios que diseñó, sino por la vida que construyó, una vida llena de amor, de familia,
de propósito. Y aunque su cuerpo estuvo prisionero durante 5 años, su espíritu nunca lo estuvo, porque tenía a Lupita. Y Lupita le dio algo que yo, con todos mis millones, nunca pude darle. Le dio esperanza, le dio razón para despertar cada mañana, le dio el jardín que él mismo había creado pero no podía ver. Javier hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su rostro. Don Rafael me enseñó muchas cosas, pero la lección más importante fue esta: no importa cuántos edificios construyas si no construyes relaciones. No importa cuánto dinero ganes si no inviertes en las personas que amas. No importa qué tan alto llegues si olvidas a los que dejaste abajo. Javier miró hacia Lupita. Y gracias a Lupita aprendí esa lección a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Lupita habló después. No tenía un discurso preparado, solo tenía el corazón. Don Rafael, usted me dio más de lo que yo nunca pude darle. Usted me dio la oportunidad de hacer las paces con mi esposo. Me dio la oportunidad de convertir mi culpa en propósito. Me dio la oportunidad de entender que el amor no muere, solo se transforma. Miguel murió hace 10 años. Pero cada rampa que construyo es su amor transformado. Cada familia que ayudo es su legado continuado. Y ahora, usted se une a él. 2 hombres que nunca se conocieron, pero que ahora están juntos. Probablemente discutiendo sobre la mejor manera de mezclar cemento. La gente rió entre lágrimas, porque era exactamente lo que don Rafael hubiera querido. Risas mezcladas con lágrimas, alegría mezclada con tristeza, vida mezclada con muerte, como todo lo que importa en este mundo. Después del funeral, Lupita caminó hacia el nogal, se sentó en el pasto y miró hacia arriba, hacia las ramas que se extendían como brazos abiertos, y habló, no con don Rafael, no con Sofía, con Miguel. Lo hicimos, mi amor. Construimos algo que va a durar más que nosotros, algo que va a ayudar a miles de personas, algo que tiene tu nombre y tu corazón. Sé que estás orgulloso, sé que estás sonriendo y sé que me estás esperando, pero todavía no es mi hora. Todavía tengo rampas que construir, todavía tengo vidas que cambiar, todavía tengo amor que dar. Cuando termine, cuando ya no pueda más, iré a buscarte. Y te voy a abrazar como no te abracé esa última noche. Y te voy a decir todo lo que no te dije. Pero por ahora tengo trabajo que hacer. Y tú me vas a ayudar, como siempre lo has hecho. Desde donde estés. Lupita se levantó, se limpió las lágrimas y caminó hacia la oficina de Rampas de Dignidad. Porque había 500 familias más esperando. 500 vidas más que transformar. 500 rampas más que construir. Hoy, 10 años después de aquella primera rampa, la Fundación Rampas de Dignidad ha construido más de 5,000 rampas en todo México. Lupita sigue siendo la directora. Tiene 62 años, el cabello completamente blanco, las manos más ásperas que nunca y una sonrisa que ilumina cualquier habitación donde entra. Javier sigue financiando la fundación, pero ahora no solo con dinero, con tiempo. Cada sábado va a construir rampas con sus propias manos. El CEO de una de las constructoras más grandes de México, arrodillado en el piso, mezclando cemento, colocando bloques, como lo hizo Lupita hace 10 años. La rampa original, la que Lupita construyó para don Rafael, todavía existe. La casa ahora es un museo. El Museo de la Dignidad, lo llaman. Miles de personas lo visitan cada año, para ver el jardín que don Rafael diseñó, para caminar por la rampa que Lupita construyó, para entender que el amor no tiene límites, ni de tiempo, ni de dinero, ni de capacidad física. En la entrada del museo hay una placa con 3 nombres. Don Rafael Galván, el arquitecto que diseñó Sueños, Miguel Gómez, el albañil que enseñó que construir es amar, Lupita Gómez,
la mujer que demostró que los milagros existen, pero vienen de manos que nadie espera. Y debajo de los nombres, una frase que resume todo. Una frase que Lupita escribió la noche antes de la inauguración. Las rampas no son de concreto, son de amor solidificado. Esta historia me la contó Lupita hace 3 meses. Estábamos sentados en el jardín de Don Rafael, bajo el nogal que Sofía amaba, y mientras me contaba todo, sus ojos brillaban, no de tristeza, de gratitud, de propósito, de algo que no tiene nombre, pero que todos reconocemos cuando lo vemos. Antes de irme, le pregunté algo. Lupita, si pudieras volver atrás, si pudieras hablar con la Lupita de hace 10 años, la que todavía no había construido ninguna rampa, ¿qué le dirías? Lupita guardó silencio por un momento, miró hacia el nogal y respondió, le diría que no tenga miedo, que el dolor no es el final, es el principio, que cada lágrima que no lloramos se convierte en cemento y que ese cemento puede destruirnos o puede construir algo hermoso. La elección es nuestra. Y después añadió algo que me dejó sin palabras. Y también le diría que no olvide decirle te amo a las personas que ama, porque nunca sabemos cuál va a ser la última vez. Nunca sabemos cuándo el adiós va a ser para siempre. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible. Pero ahora, cada día, le digo te amo a todas las personas que importan. A Javier, a los albañiles, a las familias que ayudamos, a Miguel, aunque él ya no pueda escucharme, porque el amor que no se expresa es amor desperdiciado. Y yo ya desperdicié demasiado. Me levanté, le di un abrazo a Lupita y antes de irme, le dije algo que ella necesitaba escuchar. Lupita, Miguel te escucha. Cada vez que dices te amo, él te escucha y está orgulloso. Más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Lupita sonrió, una sonrisa que iluminaba más que el sol de la tarde. Lo sé, dijo, lo sé. Y esa es la historia de Lupita Gómez, la empleada doméstica que construyó una rampa con sus propias manos, la viuda que convirtió su culpa en propósito, la mujer que demostró que el amor puede mover montañas, o al menos puede construir el camino para bajarlas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias de personas extraordinarias, personas que nos recuerdan que la bondad existe, que el amor no tiene límites, que los milagros son posibles. Y si quieres apoyar este canal de manera especial, considera enviar un super thanks. Tu apoyo nos permite seguir buscando y contando estas historias. Historias que merecen ser escuchadas, historias que nos hacen mejores, historias como la de Lupita. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.